Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, como verán, mi nombre es Jonathan Fernández. Simplemente hoy tengo la oportunidad de poder dar un devocional, mejor dicho un estudio de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5, que la verdad que le saqué todo el fruto posible, todo el jugo en esa palabra posible, y quiero compartirlo porque está bueno y es necesario poder compartir ciertas cosas, lo que el Señor nos da, ¿no es cierto? Como título a esto, como título a este estudio le puse El pecado en el hombre. En este día he tenido la necesidad de hablar de algo muy serio, pero antes de comenzar quiero empezar con un texto en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El escritor de esta preciosa carta, enviada a su gran e íntimo amigo y fiel servidor Timoteo, era Pablo, el apóstol. Es interesante cómo comienza este capítulo en el que da comienzo, pero lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo se encontraba en prisión. Acordémonos que estas cartas que había hecho generalmente Pablo, esta carta, él se encontraba en prisión y a poco tiempo de ser sacrificado. Se encontraba en prisión, encarcelado en Roma, y a poco tiempo de su ejecución. Es increíble la manera en la que Pablo le da alerta a Timoteo en lo que pronto iba a suceder. Hay veces, y esto es increíble, ¿no es cierto? Porque me llama la atención la vida de Pablo. ¿Por qué razón? A todos, por supuesto, nos llama la atención, pero más en este punto, porque a pesar de preocuparse porque él estaba a punto de ser sacrificado, no, simplemente se opuso a su carnalidad y mejor dicho, propuso en su mente, en su vida, poder ocuparse de lo espiritualizar, y eso es algo tremendo de aprender, ¿no es cierto? Y está bueno poder recalcar todas estas cosas. Recordemos que Timoteo estaba al frente de la iglesia a la que estaba pastoreando. Sin duda yo creo que Pablo al hacer estas cartas, él estaba en el espíritu, recibiendo todo lo que iba a suceder. Sin duda estas cartas no solo fue escrita para alertarlo de lo que iba a suceder, sino que es para estos tiempos. Es curioso que esta palabra postreros en el original griego es jato y significa más lejos, final, de lugar o tiempo, postrero o postrer, último, estado y final. Como vemos, ya va tomando color. Sin duda estamos en los últimos tiempos, y lo que nos alerta el Espíritu Santo de Dios es que van a suceder ciertos eventos. Pero es interesante esta palabra de peligros, porque fue usada en el griego clásico tanto para los peligrosos animales salvajes como para el mar embravecido. Su otra única aparición es en el Nuevo Testamento, y lo vemos en la historia de los 2 endemoniados gadarenos, que eran tan feroces e indomables como bestias salvajes, y a quienes Mateo describe como tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Y esto lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 8 verso 38. En Mateo capítulo 24 verso 24 al 26 nos dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo lo he dicho antes, así que si os dijeren, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no salgan. Sin duda, yo anoté este texto porque Jesús ya lo había dicho, que van a venir aquellos engañadores a querer engañar hasta los escogidos. O sea, tenemos que ponernos a pensar de que van a venir aquellas personas a pretender ser algo que no son, y ahí donde va a venir el engaño. Entonces tenemos que abrir nuestros ojos, hermanos. Tenemos que abrir nuestros ojos porque estamos en tiempo de apostasía. La apostasía, acordémonos, que significa
Es una palabra, ¿no es cierto?, muy, muy profunda, pero es salirse del lugar, es salirse del camino. Y tenemos que entender y ver de dónde estamos pisando, si estamos pisando bien o mal. Entonces, estemos preparados. Sin duda, he citado este texto porque el Señor Jesús ya lo dijo, que estos individuos debían de aparecer. Creo que esto debe pasar, y el Señor Jesús en Juan 14, 18, no os dejaré huérfano, dice el Señor, vendré a ustedes. Y en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es sin duda que el Señor Jesús lo que desea es que confiemos plenamente en Él. Y es lo que Él desea, que confiemos plenamente en Él, porque acordémonos de que el Espíritu Santo es hoy en día es nuestro guiador, ¿no es cierto? Así como fue el guiador de Pablo en el tiempo que transcurrió de ciudad a otra, de pueblo a otro, para predicar la palabra a los gentiles, hoy en día lo tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida para guiarnos hacia Jesús. Acordémonos de que dice la palabra del Señor de que os es necesario, Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya, porque si me voy, le enviaré al Espíritu Santo que va a guiarlos a toda verdad. ¿Quién es esta persona? O sea, esta toda verdad, esta verdad, ¿a quién se dirige el Señor Jesús? Por supuesto se dirige al mismo, porque dice y aclara el Señor Jesús que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y algo interesante, porque tenemos que entender de que el Espíritu Santo es la persona que nos va a guiar a todo camino perfecto, a la perfección. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir de que el Espíritu Santo nos va a guiar al Padre. Y algo precioso, algo que quiero compartirte. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a esto se evita. Los amadores de sí mismos. No es casualidad que la primera de estas características sea una vida centrada al yo. El adjetivo que se usa es philautos, que significa amador de uno mismo. El amor del yo es el pecado básico del que fluyen todos los demás. Cuando una persona pone su voluntad en el centro de su vida, las relaciones divinas y humanas destruyen y se hacen imposible la obediencia a Dios y la solidaridad con la persona. La esencia del cristianismo no es la entronización, sino la rendición del yo. Las personas avaros, los avaros, las personas se convertirán en amadores del dinero, y esta es la palabra filarguiros. Hay peligros cuando se identifican la prosperidad con las cosas materiales. Se ha de recordar que una persona puede perder su alma mucho más fácilmente en la prosperidad que en la adversidad, y lleva camino de perder su alma cuando juzga el valor de la vida por la cantidad de cosas que posee. Yo ante esto, anoté un texto que la verdad que es un texto de guía, que se encuentra en Lucas capítulo 12, verso 19 al 21, y se lee de esta manera. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios les dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, a ver, tenemos que tener en cuenta de que querer tener prosperidad más que la prosperidad espiritual es algo que nos va a acarrear consecuencias.
porque lamentablemente es así. Yo he escuchado lamentablemente de muchísimas personas que se han perdido cuando el Señor les ha provisto lo que ellos necesitan, pero se olvidan de una parte fundamental en la esencia de lo que Dios quiere para su vida. Y esto lo vemos en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos da una palabra y nos dice una enseñanza, y nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, debemos tener o pedir directamente al Señor la sabiduría para que simplemente sea Él el que nos guíe para cuando Él nos quiera dar, o porque mejor dicho, nos quiera dar Él lo que nosotros necesitamos y anhelamos. Pero, mi hermano, tengan cuidado en la prosperidad de lo que el Señor puede obrar, porque tratemos de que Él no se aleje de nuestro corazón, y eso es lo importante. Yo creo que debemos tener eso, siempre ser precavido ante eso. Las vanagloriosos y soberbios. Los escritores griegos solían poner juntas estas dos palabras. También se le asocia a fanfarrón, que tiene una etimología interesante en la palabra alazón, que deriva de alé, que quiere decir vagabundo. En un principio el alazón era un charlatán ambulante. El alazón era un charlatán que iba por ahí con medicinas y encantos y métodos de exorcismo que pretendían que eran panacea para todas las enfermedades. Los blasfemos, los arrogantes, aquí se usa la palabra de hiperéfanos, que deriva de dos palabras griegas que quiere decir mostrarse uno por encima. Es hiperéfanos, tiene una especie de desprecio para todo el mundo, excepto para sí mismo. Es culpable del pecado de un corazón altanero. Es la persona a la que Dios resiste. En las Escrituras dice que Dios resiste a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Hiperéfanos, en Santiago capítulo 4, verso 5. En Santiago capítulo 4, verso 5, o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué interesante, mis hermanos. En 1 Pedro capítulo 5, verso 5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué increíble. Los blasfemos. Las cualidades mellizas de las personas engreídas y arrogantes conducen inevitablemente al deleite en el insulto. Blasfemia es la palabra que ha transliterado en español como blasfemia, que se asocia corrientemente con un insulto dirigido a Dios. En griego puede referirse a un insulto a una persona o a Dios. El orgullo siempre engendra el insulto, engendra el desprecio a Dios, creyendo que no lo necesita y que sabe las cosas mejor que Él. Los desobedientes a los padres. El mundo antiguo colocaba muy alto el deber a los padres. Las leyes griegas más antiguas condenaban irremisiblemente a la persona que golpeara a sus padres. El golpear a un padre era para la ley romana tan malo como el asesinato. En la ley judía, el honrar al padre y madre figura bien arriba entre los 10 mandamientos. Los ingratos, desagradecidos. Las personas serán desagradecidas, que es la palabra ajaristos. Se negarán a reconocer la deuda que tienen con Dios y con los hombres. La extraña característica de la ingratitud es que es más hiriente de todos los pecados porque es el más ciego. Qué increíble, porque esto, los ajaristos, me da a entender de que de esa deuda, nosotros tenemos una deuda con Dios y Él la muerte ante el pecado. Recordemos de que la paga del pecado es la muerte, por lo cual nosotros debíamos, teníamos que suplir esa ley delante de Dios. Dios es justo. Ahora, gracias al Señor Jesús, que Él dio su vida en esa cruz, tanto por vos y por mí, Él nos da la oportunidad de que a través de Él nos limpie y seamos justificados. La palabra justificado es
que el Señor tomó nuestro lugar, se puso en él y nosotros simplemente somos justos delante de Dios. Qué increíble, qué tremendo lo que hizo el Señor Jesús en esa cruz. Impios, que es la palabra malvado o perverso. La expresión griega es que los hombres se volverán anocios. Para los griegos era nocios el negarse a sepultar a los muertos, el casarse un hermano con su hermana, un hijo con su madre. El hijo que es anocio ofende las decencias fundamentales de la vida. Tal ofensa puede suceder y sucede ya. Las personas que están dominadas por sus pasiones más bajas las gratificará del modo más desvergonzado, como puede verse en las calles de cualquier gran ciudad cuando avanza la noche. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperables, crueles, aborrecedores de lo bueno. Los sin afecto natural, las personas estarán privadas de todo afecto humano, que es la palabra astorgos. En los últimos tiempos terribles, las personas estarán tan centradas en sí mismos que hasta los lazos más íntimos no les querrán decir nada. Es increíble porque recuerdo un texto que dice de que en los últimos tiempos cesará el amor. Y acuérdense, mi hermano, que estamos en los últimos tiempos y se ve en eso. Pero déjame decirte una cosa, si vos que estás escuchando esto, déjame decirte que no te rindas. No te rindas, no paguen mal por mal. Simplemente paga el bien. Paga siempre bien. Que sea el Señor el que te vea, no que los hombres te vean. Así que quédate tranquilo que todo lo que vos hagas o emprendas, como dice un verso, todo lo que hagáis, háganlo como para el Señor. O sea, que sea todo lo que vos haces, que sea como para el Señor. Los implacables. Esta es la palabra aspondos. La gente será implacable en sus odios. Aspondos puede decir dos cosas. Puede querer decir que una persona está tan dominada por su odio que nunca aceptará una tregua con la persona con la que se ha peleado. O puede querer decir que la persona es tan deshonesta que quebrantará los términos del acuerdo que ha hecho. En cualquier caso, la palabra describe tal dureza de mente que separa a una persona de sus semejantes, con una amargura inflexible. Cuando estemos tentados a hacer obra así, debemos oír de nuevo la voz de nuestro bendito Señor diciendo a la cruz: Padre, perdónalos. Es increíble porque esta palabra te deja muy a pecho lo que nosotros debemos de hacer, de buscar de vuelta en esa cruz lo que el Señor hizo, que a pesar de que era Dios, no se estimó ser igual a Dios, sino que Él desechó, se hizo carne, se hizo hombre, en otras palabras, renunció a todo a todo su poder, su poderío, aunque Él haya renunciado a eso, sigue siendo Dios, porque una persona, por más que renuncie, sigue teniendo esa esencia. Entonces es algo tremendo, algo increíble. Los calumniadores, que es la palabra diabolos. La palabra griega para calumniadores es diabolos, que es precisamente la palabra diablo. El diablo es el patrón de todos los calumniadores y el jefe de todos ellos. En Romanos capítulo 1, verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es increíble esto, porque este texto lo saqué, como verán en el libro de Romanos, ¿no? Que ahí donde comienza hablando a ciertas personas, ¿no es cierto? Y es increíble porque cuando entendí sobre esta palabra, sobre estas personas, ahí comprendí lo que hablaba el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1. Los intemperantes, que son los impotentes sin control propio. Las personas serán ingobernables en su deseo, que es la palabra akrates. El verbo griego kratein quiere decir controlar. Una persona puede llegar a una situación en que, lejos de controlarlo, se convierte en esclava de algún hábito o deseo.
Ese es el camino que conduce inevitablemente a la ruina, porque nadie puede dominar nada menos que primero se domina a sí mismo. En el libro Proverbio, capítulo 25, verso 28, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Es increíble, porque yo me pongo a analizarlo, ¿no es cierto? Una ciudad que es construida pero que no tiene defensa. Una ciudad que no tiene defensa, quédate tranquilo o quédate tranquila, que es un lugar donde van a ir cualquier enemigo y la va a tomar. Eso, quédate bien tranquilo. Y sin muralla, recordemos que lo que eran las murallas, por ejemplo la muralla de Jericó, era un lugar donde las personas creían que, o sea, vivían bien, vivían siempre guardados de los enemigos, ¿no es cierto? Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Bueno, eso lo vemos para otro estudio, pero quiero dar a entender de que una ciudad sin muralla es una ciudad en que o sea, lo compara con una persona que no sabe el control, no sabe dominarse él mismo. Los crueles, que es la palabra, o sea, que significa salvaje y cruel. Las personas serán salvajes, la palabra original es anémeros y se aplica a las fieras que a los seres humanos. Denota un salvajismo que no tiene sensibilidad ni compasión. Las personas pueden ser salvajes en la reprensión y salvajes en la acción despiadada. El libro de Colosenses, capítulo 3, verso 12, nos deja algo para cada uno de nosotros. Entonces, como escogido de Dios, santo y amado, revestido de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Hermano, no solamente estas personas están hoy en día y la podemos ver en todo lugar, pero también tenemos que entender de que como escogido de Dios, optemos lo que es el Señor Jesús en nosotros. Optemos lo que es el Señor Jesús en nuestras vidas. Los aborrecedores de lo bueno, que es hostil o la virtud. En los últimos días terribles, las personas llegarán a no sentir amor por las cosas buenas, ni por las personas, que es la palabra afilagatos. La persona que alimenta su mente con literatura barata puede acabar por no ser capaz de leer ninguna obra maestra. Y esto acá entra, déjenme decirle, los queridos ateos. Pierde el paladar mental. Una persona se ha hundido de veras cuando encuentra hasta la presencia de buenas personas algo que no querrían más que evitar. Vamos con el segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Que vendrán los traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Los traidores, que son entregadores y traidor. Las personas serán traidoras. La palabra griega es prodotes. Quiere decir nada menos que un traidor. Hay que recordar que esto se escribió precisamente al principio de los años de persecución, cuando estaba llegando a ser un crimen el ser cristiano. En el tiempo particular, una de las maldiciones de Roma en cuestiones de política era la existencia de informadores que son delatadores. Lo que Pablo está pensando aquí es más que la infidelidad en la amistad. Esto pensando en lo que para devolver una antigua ofensa informarían contra los cristianos al gobierno romano. Los impetuosos significa caer hacia adelante, de cabeza, precipitarse. Las personas serían lanzadas en palabras y acciones. La palabra original es propetes, es precipitadas. Describe a la persona que es arrebatada por las pasiones y el impulso, hasta tal punto que es totalmente incapaz de pensar con sensatez. Los infatuados, que es la palabra que, mejor dicho, significa envolver con humo, inflar con arrogancia, envanecerse, infatuarse. Las personas estarán hinchadas de presunción, que es la palabra tetifómenos, y estarán envanecidos con un sentimiento de su propia importancia. Siguen existiendo las autoridades eclesiásticas que no piensan más que en su propia dignidad, pero el cristiano es un seguidor de aquel que era manso y humilde de corazón. El libro de Mateo capítulo 11 versículo 29
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Los amadores de los deleites más que de Dios, que ama el placer voluptuoso, serán amadores de los placeres más que de Dios. Tales personas colocan sus propios deseos en el centro de su vida. Se adoran a sí mismos en lugar de a Dios. La condición final de estas personas es que conservan el aspecto exterior de la religión, pero niega su poder. Notemos algo. Yo le agregué religión porque es lo que yo estaba tratando de estructurar este estudio, ¿no es cierto? Pero cada uno de nosotros sabemos que el cristianismo no es una religión, sino es un estilo de vida para nuestras vidas. Es un estilo de vida en el que nosotros necesitamos y que necesita nuestra alma de poder conocer a ese Jesús. Ahora, ya ha terminado esto, vamos a seguir. Pero niega su poder, es decir, hacen todos los movimientos correctos y mantienen toda la forma externa de la misma, pero no conocen el Evangelio como un poder dinámico que cambia las vidas de las personas. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 5, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Es interesante que esta palabra que tendrán, porque viene de la palabra ejo, y esto significa posesión, capacidad, relación o condición. Es la palabra estimar, conservar, guardar, necesidad, necesitar, pasar. Es la palabra pertenecer, poder, reinar. La palabra apariencia, esta palabra viene del griego morphosis y significa apariencia, semblanza, piedad, forma de piedad, piadoso. Este es en el griego la palabra eusebeia y es un esquema del Evangelio. Entonces nos da un significado de aquellos que desean posesión, de que algo o alguien le pertenezca, dando la impresión de ser algo piadoso o dando esa impresión de ser bondadoso y que no lo son. Y me lleva a 2 de Corintios capítulo 11 verso 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La palabra, pero negarán, es la palabra griega arneomai, y que significa contradecir, desconocer, rechazar y rehusar. Esta palabra, la eficacia, en griego es la palabra dunamis, y que significa fuerza, poder, milagroso, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, poder, poderosamente y potencia. Entonces lo que nos quiere decir Pablo, que vendrán aquellos charlatanes diciendo, o mejor dicho, hablando de Dios, Jesús y el Espíritu Santo, pero que en su conducta del diario vivir contradicirán, rechazarán el poder del Espíritu Santo, de la crucifixión y resurrección de Jesús y del amor de Dios para cada persona. La palabra evita, que es evadir, esta es la palabra opótrepo, y nos quiere decir que si se presentan estas personas, debo evitarlo debo evitar o evadirlos. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14 y verso 16, nos enseña estas cartas algo muy interesante sobre esto. Recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hermano, ¿por qué decidí escribir este texto? Lamentablemente, yo en todo momento veo hijos del Dios Altísimo que han aceptado al Señor Jesús en su corazón, han hecho en su vida, han hecho que el Señor obre en ellos, ¿no es cierto? Pero todo el tiempo peleando por una tontería, porque él se tiene que vestir bien, se tiene que vestir mal, por el pantalón, por esto. En vez de hablar de Jesucristo crucificado, en vez de decirle a la gente que están en el mundo que vengan hacia Jesús, se pelean ellos mismos. Entonces esas personas, y te digo vos para que vos entiendas que esas personas que vienen a querer decirte algo que no son, evitalos.
Alejate, no te acerques a querer hablar con ellos, con la palabra, porque la persona que van a escuchar eso, para ellos, o sea, como dice la palabra, como nos dice acá, dice cosas de que si no es para perdición de los que oyen, de los oyentes, de las personas que van a escuchar eso. Entonces, no por ningún momento y ningún motivo te acercas a esas personas. Alejate. Usa tu tiempo para rescatar a esas personas del lugar donde ellos están, que están en la oscuridad. Usa esa luz para rescatarlo. No use la palabra, porque la palabra mata y el espíritu vivifica. Entonces, si pretendés hacer esto, no lo hagas. No lo hagas, directamente alejate. Alejate, dejalo que él piense lo que quiera. Total, va a ser el Señor con él. Y vos vas a ser un servidor aprobado, que se acerca al Dios aprobado y que es un buen obrero. Así que simplemente te menciona esto para que vos entiendas y que te quede bien clarito. Pero hoy tengo una excelente noticia. Hoy estás a tiempo, pero ¿por qué estás a tiempo? Porque el Dios el que yo creo y está a mi lado es un Dios soberano de segundas oportunidades. Él te da la oportunidad a través de este video en recibir a su Hijo amado en tu corazón. En la Nueva Traducción Viviente, en Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Esta palabra si confiesa es la palabra griega homologeo, y que significa reconocimiento, declarar y asentir. Qué precioso que Dios nos da la oportunidad de reconocer que Jesús es el Señor, y al confesar que Dios le levantó de entre los muertos seré salvo. Esta palabra en griega de salvo es saos y significa salvar, librar o proteger, misericordia y preservar. Qué precioso es nuestro Señor, que nos dio la misericordia a la que necesitamos, y a través de Jesús nos preservó de la muerte de la ira de Dios contra el pecado del mundo. Pues es por creer. La palabra griega es pisteus y significa tener fe, confiar, encomendar y guardar. La palabra declarado, justo, en el original griego es dikaiosune, que significa justificación, justicia. Esto significa que lo que debíamos pagar y que la muerte, que lo vemos en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor Jesús tomó esa deuda en sí mismo y la pagó en Él en la cruz del Calvario. Ahora, si querés tomar una decisión hoy de darte la oportunidad de abrir tu corazón a Jesús y que Él entre en tu vida, lo puedes hacer con una simple oración. Y esta es la oración que yo hice, que simplemente estaría bueno que vos lo puedas repetir conmigo. Hoy es mi deseo de presentarme delante de ti, porque sé que soy un pecador, Señor. Pero en tu misericordia enviaste a tu Hijo unigénito para pagar la deuda a la que yo traía y que es el pecado. Te pido perdón porque te he ofendido con mi vida. Te pido perdón con mis malas acciones, con mi boca, con mis ojos. Hoy quiero recibir a tu Hijo en mi vida y en mi corazón, y a través de Él comenzar de nuevo. Te doy gracias, Señor Jesús, porque fuiste a esa cruz por mí. En el nombre del Señor Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Ahora, si simplemente optaste por serte guía a esta oración, sentite alegrado. Alégrate, porque dice la palabra del Señor que cuando un pecador vuelva al reino, vuelva al Señor, hay fiesta en los cielos. Y créelo, hay fiesta en los cielos, porque cuando un pecador se acerca al Señor, el Señor hace, pero tremenda fiesta por vos. Así que simplemente dejo este video para que seas vos el que simplemente en un momento sea un siervo aprobado de Dios. Y como te dije antes, no te acerques a aquellas personas en las que van a ensuciarte,
No te acerques a aquellas personas que van a venir y te van a decir, no porque el Señor esto, no porque el pantalón, no porque esto. No te acerques, no, ni de cabida a esas personas. Ya el Señor tendrá su oportunidad con él. Vos encargate de traer a aquellas personas que están en la oscuridad y bueno, y que seas un instrumento en las manos del Todopoderoso. Te dejo con un abrazo y simplemente un abrazo enorme. Y simplemente este mensaje lo hace el querido hermano y amigo Jonathan, un siervo inútil de parte del Señor, porque así es como el Señor nos ha dado el entendimiento. Y cuando alguien nos pregunte o nos quieran poner en cierta situación, digamos, somos siervos inútiles que nos han mandado para hacer lo que teníamos que hacer. Así que te dejo un abrazo y un enorme beso. Dios te bendiga muchísimo.